Vale, vamos a ver. Bien, bueno, vamos a ir dando un par de minutos entre que se conecta la gente y demás y ahora vamos a ir empezando con la entrevista que nos toca hoy, ¿vale? Vale, vamos a esperar un minutito más y ahora empezamos. Bueno, vamos a ir comenzando ya y ya la gente se irá uniendo mientras y demás. Vale, bienvenidos a todos y a todas a Foco, nuestra sección que hacemos mensualmente en la que entrevistamos a varios profesionales de la psicología. Y hoy tenemos con nosotros a José César Perales. Para quienes no sepáis quién es, os voy a hacer una breve descripción. Es catedrático de la Universidad de Granada y empezó su carrera pues investigadora en el campo del aprendizaje humano y siempre se ha estado interesando por esos estudios, ¿no? Las situaciones de la vida cotidiana, los procesos cognitivos que van implicadas a ellas. Y pues actualmente las principales líneas de José César se centran en la regulación emocional, en el juego de azar y la actividad física. Y también está colaborando con la Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Y también, pues por último, pertenece a comités editoriales de varias revistas de prestigio. Entonces, ahora ya que os he hecho la presentación, vamos a invitarlo a que se una. Vale, vamos a ver si se une. Buenas tardes. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal estás? Estamos bien, dentro de lo que cabe. Vale. Bueno, pues vamos a ir empezando y te vamos a plantear ya la primera pregunta. Una de nuestras seguidoras ha preguntado que si actualmente qué es lo que se entiende por un trastorno adictivo y si el juego patológico entra dentro de esa categoría. Bueno, aquí lo primero que tendríamos que referirnos son a las clasificaciones psiquiátricas o psicopatológicas habituales, ¿no? Que son el DSM y la CIE. Bueno, en las dos son bastante parecidas y en las dos aparecen los trastornos adictivos como una categoría de trastornos y en los dos aparece el trastorno por juego de azar dentro de los trastornos adictivos. O sea que eso, un poco más, por así decirlo, es el estándar no común para, bueno, para la gente que se dedica a la psiquiatría, a la psicopatología. Lo cual, bueno, todos sabemos el CIE y el DSM, sabemos los problemas que tiene, ¿no? Es decir, el simple hecho de que haya una serie de trastornos que comparten entre ellos
ciertos criterios, ciertas características diagnósticas, no significa necesariamente que podamos decir que son del mismo tipo, ¿no? Pero bueno, aún así sí que hay bastante acuerdo en el área de que el trastorno por juego de azar sí que entraría dentro de la categoría de trastorno adictivo, porque las similitudes van más allá de lo puramente aparente, ¿no? De las manifestaciones conductuales. Y bueno, también hay similitudes importantes a nivel psicobiológico y a nivel de los mecanismos que aparentemente están implicados, ¿no? Así que con el trastorno por juego de azar, lo que antiguamente se llamaba ludopatía, parece que hay pocas dudas, ¿no? Y el nivel de acuerdo es bastante alto en que sí se consideraría un trastorno adictivo. Vale. Y ahora enlazando con, hoy en día se está hablando mucho de nuevas adicciones y demás. Entonces, una pregunta que nos han hecho es que si tú crees que actualmente se están escondiendo muchas adicciones, como por ejemplo utilizar mucho el móvil, bajo una normalización de, es decir, utilizamos mucho el móvil y si eso sería adictivo o no. Bueno, ahí pues caben posturas distintas, ¿no? Si me preguntas a mí, si me preguntas lo que pienso yo y lo que pensamos en mi grupo de investigación y las hipótesis con las que nosotros trabajamos, nosotros pensamos que hay bastante poca evidencia de que a esas conductas excesivas o esas conductas mal reguladas se les pueda llamar realmente adictivas, ¿no? Es decir, es verdad, yo creo que cabe poca duda de que con las redes sociales o con los videojuegos o con Internet hay gente que hace un uso excesivo o un uso poco adaptativo o poco funcional, pero de la misma manera que para el trastorno por juego de azar sí hay mucha evidencia detrás, hay muchos años de investigación relativo a las similitudes ya no superficiales, sino a las similitudes etiológicas y las similitudes más profundas, que sí que parecen, que demuestran o que sugieren que el trastorno por juego de azar sí es un trastorno adictivo, pues esa evidencia en el caso de todas estas conductas o no existe o no es ni muchísimo menos tan convincente, ¿no? Aquí, por tanto, habría que separar dos cuestiones. Una, si se puede tener un problema vinculado al uso excesivo de las redes sociales o de los videojuegos o del móvil, lo cual es evidente que sí, si en principio cualquier comportamiento que se manifiesta de forma mal regulada o de forma excesiva o de forma poco funcional podría considerarse un comportamiento anormal en el sentido de que requiere atención clínica, pero una cosa es esa cuestión, es decir, si esos problemas requerirían en un momento dado atención clínica, y otra cuestión distinta es si se les puede clasificar como trastornos mentales o más específicamente como trastornos adictivos, y ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo. Y no hay evidencia hoy por hoy que demuestre que los mecanismos característicos de los trastornos adictivos estén involucrados también en esas otras conductas excesivas. Vale, muy interesante esto que dices. Y también nos han preguntado por cómo ahora se está poniendo el foco en los videojuegos y demás, primero que todo, si se puede hablar de adicción a los videojuegos y si, por otro lado, qué tipo de terapias o qué se estaría haciendo a día de hoy para tratar esto. Sí, bueno, el uso excesivo de los videojuegos entraría dentro de esos comportamientos excesivos o mal regulados a los que me refería antes. Lo que sí es cierto es que, a diferencia de lo que ocurrió en la última edición del DSM, en la última edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS sí que se introdujo una categoría diagnóstica específica para lo que se llama el gaming disorder, ¿no? El trastorno, lo que aquí se habría traducido como trastorno por uso abusivo de videojuegos. En ese sentido sí que había un cambio importante, ¿no? Es decir, ahora mismo, en tanto que esas clasificaciones reflejan un poco lo que es la posición dominante dentro del campo, ahora sí que parece que al menos mayoritariamente la mayoría de los autores estarían dispuestos a aceptar la idea de que existe un trastorno mental que se caracterizaría por el uso excesivo de videojuegos, ¿no? Al igual que ya ocurría antes con el trastorno por apuestas, ¿no? O por juego de azar. Esa decisión ha sido bastante polémica y hay mucha gente que sigue estando en desacuerdo con esa decisión. Y de nuevo, hombre, aquí hay posturas intermedias, ¿no? Parte de la gente del grupo que tomó esa decisión, un poco al final adoptó la postura de compromiso de decir, bueno,
añadir o incluir este supuesto trastorno en la clasificación internacional de enfermedades puede tener de positivo que se dediquen más recursos, más investigación a abordar el problema, independientemente de que lo consideremos adictivo o no adictivo, ¿no? Es decir, en tanto que esto hay un porcentaje de gente que tiene problemas y que está demandando ayuda y que está demandando atención por un problema que está vinculado al uso excesivo de videojuegos, pues aunque, digamos, vamos a dejar un poco al lado la polémica puramente terminológica sobre si esto es adicción o no, y vamos a centrarnos en abordar el problema, estudiarlo con más detalle y dedicar recursos, para empezar, recursos económicos a tratar de ayudar a la gente que tiene este problema, ¿no? Entonces, mucha gente en salud pública dice, me da igual que lo llame adictivo o que no lo llame adictivo. Lo importante es que esto puede suponer un problema para muchas personas y para muchas familias y hay que dedicarle la atención que se merece, ¿no? A mí en ese sentido me parece, esa posición de compromiso no me parece descabellada, a pesar de que yo personalmente no creo que se pueda hablar de comportamiento adictivo en estos casos. Luego, ¿qué tratamientos se están usando? Pues un poco el gold estándar que hay aquí es muy parecido al que hay en otros muchos problemas mentales, ¿no? Muchas otras condiciones que requieren atención clínica en la terapia cognitivo-conductual. O sea que fundamentalmente lo que funciona aquí es trabajar con las cogniciones específicas relacionadas con el uso excesivo de videojuegos, ¿no? Que, bueno, sí son bastante características, ¿no? Y sobre todo están relacionadas con por qué usas videojuegos o por qué necesitas jugar a videojuegos con tanta frecuencia y con tanta intensidad, por qué es tan importante eso de jugar a videojuegos. Y luego también la parte conductual, pues como ocurre en otras muchas otras condiciones, se centra sobre todo en el manejo de contingencias, ¿no? Es decir, en encontrar alternativas a una actividad que está demandando demasiado tiempo y demasiados recursos, ¿no? Entonces hay que buscar otras fuentes de recompensa y hay que vincular esas recompensas a conductas que no estén relacionadas con el uso de videojuegos, ¿no? Y luego, bueno, pues hay matices, evidentemente, ¿no? Es decir, si consideras que el uso de videojuegos es estrictamente adictivo, pues la mayoría de la gente que se dedica a su tratamiento defendería una abstinencia completa, ¿no? Que es normalmente lo que se busca, por ejemplo, también en el trastorno por juego de azar, ¿no? O lo que se intenta en muchos casos en el trastorno por juego de azar. Gente que iría más por la línea de que el comportamiento en sí no es dañino, iría más en la línea de intentar reducir el uso de videojuegos sin eliminarlo por completo y eso, encontrar otras actividades que sean recompensantes y poder manejar las contingencias a las cuales está sujeto el individuo para que ese comportamiento deje de ser problemático y deje de interferir en tu calidad de vida y en tus relaciones con los demás. Vale. Bien. Muy interesante esto que comentas. Ahora vamos a centrarnos en lo que viene a ser el juego de azar y vamos a empezar con lo que viene a ser la publicidad. Nos han preguntado que a la hora de cuando se diseñan los anuncios publicitarios de casas de apuestas y tal, ¿cuáles serían elementos que pueden inducir a que la gente acuda a una casa de apuestas? Bueno, en realidad es que la publicidad está muy dirigida, ¿vale? Es decir, la publicidad en ese sentido, la publicidad de juego no es muy distinta de la publicidad de cualquier otro producto. Y desde el punto de vista de los operadores, aquí lo que interesa es trabajar con mensajes que tengan un impacto lo más fuerte posible en poblaciones dianas específicas, ¿no? Entonces, depende mucho del producto de juego, porque hay productos de juego que, digamos, están más dirigidos a personas jóvenes, hay otros productos de juego que están más dirigidos a hombres, otros que están más dirigidos a mujeres. Entonces, siempre se intenta trabajar o siempre se intentan diseñar contenidos publicitarios que tengan un máximo impacto sobre perfiles poblacionales específicos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de las casas de apuestas, que están pues prácticamente exclusivamente vinculadas a apuestas deportivas, pues ahí el público diana suele ser un público joven, fundamentalmente masculino, y en el cual se intenta digamos que vincular las apuestas a la propia experiencia digamos deportiva, ¿no? Al hecho de que te gusten los deportes, ¿no?
Entonces, por una parte, se tira pues de tus afiliaciones emocionales Sí, a un equipo o a otro, ¿no? Al hecho, se llama mucho a, digamos, a la creencia que tiene la gente de que sabe de deporte. La gente aficionada al deporte presume de que sabe de deporte, ¿no? Entonces se hacen muchas llamadas al supuesto posible aprovechamiento de esa habilidad y de ese conocimiento para poder ganar, ¿no? Y vinculado a eso, también en el caso de las apuestas deportivas, los contenidos publicitarios, sobre todo, intentan reforzar mucho algunos sesgos cognitivos que son muy prevalentes en ese tipo de población. Entonces, en población joven, masculina y aficionada al deporte, sobre todo lo que encuentras es una ilusión de maestría, ¿no? Un sesgo que se caracteriza porque crees que sabes más de lo que realmente sabes. O sea, a lo mejor sabes mucho de deporte, pero en el juego no te basta con saber mucho de deporte. Tienes que tener habilidad para ganar dinero, o sea, para sí, ganarle, para adivinar lo que va a pasar y además tener una capacidad adivinatoria, tener una capacidad de anticipar cuál va a ser el resultado de un partido que supere, digamos, los propios algoritmos de los que disponen las casas de apuestas para determinar las cuotas. O sea, no sí, basta con que tú sepas mucho de deporte. O sea, si eso fuese posible, tendrías que saber de deporte lo suficiente como para mejorar las probabilidades que ya van implícitas en las propias cuotas y encima superar el propio margen que se reserva la casa de sí. beneficio, ¿no? Entonces, claro, aprovechar esa ilusión de que sabes mucho es digamos, la característica más frecuente de la publicidad asociada pues, específicamente a apuestas deportivas, ¿no? Claro, aquí hay mucha gente joven que cree que sabe mucho, entonces vamos a aprovechar que la gente tiene esa ilusión, porque esa habilidad en la mayor parte de los casos, o en casi la totalidad de los casos, es una habilidad, en el sentido en que te decía antes, ilusoria, Sí. y entonces, pues hacer creer a la gente que sus probabilidades de ganar son mayores de lo que realmente son, pues no es ni más ni menos que aprovechar esa tendencia de este sector poblacional a manifestar un sesgo cognitivo específico y muy propio, ¿no? Eh, pues así todo, ¿no? Es decir, en el resto de productos de juego, pues lo que se busca es un poco hacer incidir sobre la población que tú crees que es la población predominantemente consumidora de ese producto, y en otras ocasiones lo que se intenta es abrir mercados nuevos, ¿no? A ver si lanzando ciertos ganchos o utilizando ciertas estrategias puede atraer nuevos potenciales clientes hacia ese producto. Mm, qué interesante. Y ahora hablando de la legislación actual que hay sobre casas de apuestas, casinos, queríamos saber tu opinión y si cambiarías algo de lo que se ha planteado actualmente. Bueno, estamos justo en un pleno proceso de cambio, ¿no? Que no sabemos hasta Bueno, dónde va a llegar exactamente. Ahora, en el mes de octubre, estamos a la espera de que salga el Real Decreto de Regulación de la Publicidad del Juego, que, bueno, ya se ha anticipado varias veces que iba a salir en el mes de octubre, así que estamos un poco a la espera de ver si es verdad que sale en el mes de octubre, ¿no? Y ese Real Decreto se centra específicamente en la regulación de la publicidad del juego online, ¿no? mm, Ese aspecto concreto de la ley va en bastante buena dirección porque lo que hace es regular algo que previamente estaba prácticamente no tenía ninguna regulación real, ¿no? O sea, la regulación que había era muy laxa y, bueno, no sé si, yo creo que es de conocimiento bastante común que se va a restringir la publicidad del juego online a ciertas horas de la madrugada y que prácticamente se va a eliminar de cualquier otro sitio, se va a eliminar los patrocinios deportivos con un periodo de adaptación, ¿no? Porque ahora mismo hay muchas compañías que han renovado sus contratos de patrocinio con equipos deportivos, entonces se les va a dar un margen de tiempo para que cancelen esos contratos, que todavía no sabemos si va a ser muy largo o muy corto, no ya, sabemos si van a ser meses o un año, es decir, evidentemente desde nuestro punto de vista cuanto más corto mejor, ¿no? Y bueno, ahí la publicidad se va a restringir mucho, mucho, mucho. Y prácticamente la única publicidad de juego que se va a poder seguir emitiendo es la que va en la franja horaria que va de la 1 a las 5 de la mañana
lo cual es muy importante porque va a impedir el acceso de poblaciones vulnerables, sobre todo de jóvenes, niños, adolescentes, a esos contenidos publicitarios, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que la publicidad produce un efecto importante de normalización del juego. Si la publicidad hace mucho porque el juego esté presente en la sociedad y que la gente piense, sobre todo los chavales, piensen que apostar es una cosa normal, divertida, que es una actividad como cualquier otra, sin ningún riesgo añadido, un divertimento más, y evidentemente eso no es así, ¿no? Entonces, cuanto más se restrinja la publicidad y sobre todo cuanto más se restrinja la exposición temprana a la publicidad, mejor. Porque lo que también sabemos es que el problema de los niños no es que jueguen. Los niños, para que un menor de edad juegue, se las tiene que ingeniar, tiene que cometer ilegalidades, tiene que saltarse la ley, ¿no? Y eso se está poniendo cada vez más difícil. Pero claro, hay otro efecto sobre la infancia que es prácticamente inevitable, y es que si un niño está desde los 12, 13, 14 años viendo publicidad de juego continuamente, no es tanto que se vaya a ir en ese momento a una casa de apuestas a apostar o que se vaya a meter en internet a apostar, porque lo va a tener realmente muy difícil y muy complicado, pero lo va a ver como una oportunidad de ocio en cuanto que pueda, en cuanto que cumpla los 18 años, tenga su carnet y pueda entrar a una casa de apuestas. Si esa actividad la tiene normalizada y la considera una actividad de ocio más, en cuanto que pueda lo va a hacer, ¿no? Entonces, ese efecto de normalización tiene un efecto demorado. No tiene un impacto inmediato en que tú te vayas a ir ya a una casa de apuestas a jugar, pero sí tiene ese impacto de que en cuanto que cumplas los 18 años te vas a poder ir a jugar y vas a querer irte a jugar, ¿no? Entonces, el regular eso y el limitar eso es un paso adelante importante, ¿no? Eso respecto de la publicidad. Bueno, sabemos que hay también hay proyectos para extender esa regulación a otros aspectos que no sean solamente los aspectos puramente publicitarios y vayan más dirigidos a regular lo que es el propio producto, ¿no? Que ahí es donde realmente creemos que está la madre del cordero, ¿no? A ver si, porque el producto ahora mismo también, evidentemente, hay elementos de ciertos productos de juego que son objetivamente peligrosos y que incrementan el potencial adictivo del juego, ¿no? Entonces lo que andamos detrás es de intentar que también se regule el producto y convertir. El juego nunca va a ser seguro, ¿no? Pero vamos a intentar que sea lo menos dañino posible, pero manipulando e intentando regular lo que es el propio producto de juego. Vale. Encadenando esto que has dicho de que los jóvenes son especialmente vulnerables a cuando reciben publicidad a lo largo del tiempo, nos gustaría saber qué características o qué personas son vulnerables a tener un problema con el juego de azar. Vale, hay varias rutas, por así decirlo, ¿vale? Hay varios caminos que te pueden llevar a un punto parecido, ¿no? Que es el de tener problemas con el juego. Y, hombre, siempre hay un camino que es totalmente individual, es decir, al fin y al cabo, la razón por la que tú acabas teniendo un problema con el juego es el fruto de tu historia de aprendizaje, y tu historia de aprendizaje es idiosincrásica, es tuya, es única y ya está, ¿no? Pero sí que podemos identificar una serie de unos ciertos aspectos comunes a determinados perfiles de por qué ciertas personas acaban teniendo problemas con el juego, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con esto que hablábamos antes, con la exposición temprana, ¿no? Empezar a jugar, sobre todo personas que tienen una alta sensibilidad a determinados tipos de recompensas, que puntúan alto en escalas de búsqueda de sensaciones, de propensión al riesgo y tal. Esta gente, lógicamente, sobre todo es más propensa a jugar una primera vez, ¿vale? Es decir, son más propensos a probar cosas nuevas. Entonces, eso no quiere decir que te vayas a convertir en un adicto al juego, pero el que no juega nunca, evidentemente no se hace adicto al juego, ¿no? Entonces, eso te incrementa la probabilidad de exposición temprana y incrementa la posibilidad de que luego el propio producto de juego, que tiene sus rasgos específicamente adictivos, ejerzan ese efecto, ¿no? Entonces, por una parte estaría ese factor asociado a un juego, y sobre todo a un juego temprano. Sabemos que la edad, cuanto antes se empieza a jugar, más fácil es que acabes desarrollando problemas con el juego. Bien, otra vía es una vía más vinculada a problemas afectivos, ¿no? Es decir, la gente que utiliza el juego como herramienta para evadirse de sus problemas o como herramienta de regulación emocional, ¿no? Entonces, esto es particularmente frecuente en mujeres, ¿no? En mujeres que están sometidas a un estrés psicosocial importante
y que utilizan el juego como vía de escape, ¿no? Es decir, como una forma de, bueno, mientras yo estoy jugando, los problemas desaparecen, entonces utilizo el juego como una estrategia abierta de regulación emocional. Sabemos, por ejemplo, que en estos casos, ¿no? La gente que juega por motivos fundamentalmente de escape, de afrontamiento, desarrollan problemas con el juego muy rápido, ¿vale? Hay un fenómeno que se llama telescoping que está vinculado a los problemas afectivos y que hace que la gente pase de un perfil de juego aparentemente no problemático a un perfil de juego problemático en muy poco tiempo, ¿vale? Entonces ese otra vía por la cual se acaba teniendo problemas con el juego, ¿no? De estas características, luego las personas que puntúan, por ejemplo, alto en impulsividad, ¿no? En general, no es que tengan problemas específicos, sobre todo en impulsividad de base emocional, no es que tengan problemas específicos con el juego, es que son más propensos, en general, a desarrollar conductas adictivas. O sea, hay un grado de solapamiento muy alto entre el consumo entre los problemas con el juego, el consumo de alcohol y el consumo de otras sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, ese perfil de multiconsumidor, y en ese multiconsumo incluimos tanto sustancias psicoactivas como juego, sabemos que tiene un papel muy importante la impulsividad de base afectiva, ¿no? Entonces, esta gente suele tener una miriada de problemas bastante amplia, no solamente con el juego, sino también con otros comportamientos que llamamos externalizantes, ¿no? Entonces, digamos, hay varias razones relacionadas con tu propia idiosincrasia y relacionadas con tu propia historia de aprendizaje que te hacen más vulnerable, te pueden hacer más vulnerable al juego. Luego, el propio juego es adictivo. Es decir, digamos, la otra razón por la razón principal, aparte de todas esas características individuales, la razón fundamental por la que te vuelves adicto al juego es porque el juego tiene potencial adictivo. Es decir, tiene características estructurales que lo convierten en un agente adictivo, pues lo mismo que puede ser adictiva la cocaína o el alcohol o la nicotina, ¿no? Es decir, incluso desde el punto de vista de los mecanismos psicobiológicos subyacentes sabemos que hay similitudes importantes. Por tanto, una combinación de las dos cosas, una combinación de las características de la persona y de la historia de aprendizaje de la persona y de las propias características del juego. Y es de esa interacción de lo que realmente surgen los problemas con el juego. Vale. Y para ir acabando, ¿qué consejos nos darías o qué nos recomendarías si, por ejemplo, tenemos a un amigo o un compañero que ha empezado con el juego y vemos que se le está yendo de las manos y que va a empezar a tener problemas? Bueno, eso, como sabes, siempre lo de dar consejos sin conocer el caso es mal consejo. Sí, sí. Lo de decir algo que valga para todo el mundo en intervención psicológica sí. Es muy complicado, ¿no? Y además ocurre una cosa, sobre todo en gente joven, por lo que tú me estás contando, un amigo que juega mucho, lo primero probablemente va a negar que tenga un problema con el juego. Es decir, en personas jóvenes con problemas con el juego, lo más frecuente es que haya una conciencia muy baja del problema, ¿no? Y además va a mostrar resistencia, o sea, va a mostrar, él tiene razones de peso para seguir manteniendo que no tiene un problema con el juego. Porque, claro, aceptar que tienes un problema con el juego, primero, supone incluso sacrificar tu propio autoconcepto, ¿no? Sí. Que no pasa de un día a otro, no pasa de pensarte que eres el rey del mambo y que sabes mucho de deporte y que te vas a hacer rico con esto o que vas a conseguir ganar dinero con el póker o con las apuestas. Al día siguiente decir, no, tengo un problema y tengo que buscar ayuda, ¿no? O sea, eso no va a ocurrir así por arte de magia de un día a otro, por muy buen amigo tuyo que sea y por mucho que intentes convencerlo, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es un poco, lo que habría quizás es que entrenar a la comunidad, ¿no? A los servicios comunitarios para que fueran capaces de detectar estos casos y estuvieran entrenados en herramientas que les permitieran trabajar directamente sobre ese tipo de perfil, ¿no? Y aquí lo que sabemos es que una actitud directiva o una actitud oposicionista probablemente no va a funcionar. O sea, ponerte en plan trágico y decir, mira, que es que va a arruinar tu vida, esto va a ser terrible y tal, ¿no? Aquí lo que funciona en general son estrategias motivacionales menos directivas y en las cuales el objetivo es que la propia persona consiga proyectar un poco
su conducta hacia el futuro y comparar lo que es capaz de prever con lo que realmente desea, ¿no? Entonces, un poco aquí se sabe que en ese perfil específico, por ejemplo, las técnicas de la técnica de entrevista motivacional funciona razonablemente bien. ¿Por qué? Precisamente porque la misma filosofía de la técnica es una filosofía que se adapta muy bien a ese tipo de perfil oposicionista, ¿no? A ese tipo de perfil de persona con baja conciencia del problema y por tanto con muy escasa motivación de cambio, ¿no? Entonces, pues, siento no dar una respuesta tajante, pero me temo que la respuesta tajante no existe, ¿no? Que aquí siempre las soluciones son individualizadas, pero para este perfil específico está claro que simplemente intentar confrontar con él de forma agresiva no va a funcionar, no sirve, ¿no? Es importante que la conciencia del problema se desarrolle de forma gradual y que de alguna forma sea la misma persona la que haga ese camino, ¿no? Y la que se tome conciencia del problema, un poco confrontando lo que él cree de la realidad con la propia realidad, pero de forma individual. Vale. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchas gracias, José César, por estar aquí hoy con nosotros y por habernos permitido haber estado un rato contigo. Nada, muchas gracias a todos vosotros, a ti incluido, por supuesto, que eres la cara visible del grupo. Sé que hay gente detrás que también forma parte del equipo y le mando un saludo a todo el mundo y muchísimas gracias por invitarme. Vale, una vez más, gracias por venir y nos estamos viendo, ¿vale? Chao. Venga, que vaya bien. Vale, pues eso sería todo. Muchas gracias a todos y a todas por estar siguiendo el directo, por darnos apoyo con vuestras preguntas, ya que al fin y al cabo esta sesión sois vosotros los que la hacéis posible con vuestras preguntas, con los temas que vamos a proponer y demás. Y ya hemos acabado el mes de octubre. Dentro de poco publicaremos las entrevistas que van a venir para el mes de noviembre. Entonces, nada, un placer y nos estamos viendo. Hasta luego.